Ya, chiquillos, entonces comenzamos con lo que es educación ciudadana y recuerden que nosotros las clases anteriores, las dos clases anteriores, en una vimos la evolución de los derechos laborales a nivel mundial, ¿ya? Cómo fueron cambiando a nivel mundial, sobre todo a partir ya desde el siglo XVII, XVIII, ¿ya? Con la existencia de lo que fue el capitalismo, el liberalismo, la revolución industrial, la situación de los trabajadores, etcétera. Y también en la clase siguiente, que es la clase pasada, nosotros vimos la evolución de los derechos laborales en Chile, ¿ya? Vimos qué pasó, por ejemplo, en las zonas, en la hacienda, la parte agrícola, la parte minera, ¿ya? En que en las zonas mineras, ya sea en la zona del norte de Salitre, fueron donde se realizaron mayores protestas por las condiciones laborales que tenía la gente en ese momento. Recuerden que estamos hablando del siglo XIX, ¿ya? Primera y segunda mitad del siglo XIX, en que no había un código laboral, ¿ya? Por lo tanto, el Estado tampoco se preocupaba de eso, ¿ya? Y por otro lado, los empleadores tenían como un manga ancha, o sea, no había una institución a nivel de gobierno que regulara a los empleadores, en este caso, a los patrones, ¿ya? Por lo tanto, eh, había más libertad en la relación laboral que existía entre los trabajadores y los empleadores, ¿ya? Pero esto fue cambiando hasta cuando empiezan a aprobarse varias leyes en el aspecto laboral, y nosotros mencionamos, por ejemplo, la ley de la silla, en que los trabajadores que realizaban sus actividades de pie mucho rato tenían derecho a sentarse. La ley del descanso dominical, por ejemplo, antes se trabajaba la semana completa. Entonces ahí ya se aprobó esa ley de descanso dominical, hasta que en 1931 se promulga el Código Laboral, el Código del Trabajo, el primero en Chile, ¿ya? Y digamos, todo esto fue cambiando hasta la actualidad, en que nosotros tenemos un código laboral más actualizado y que rige de 2017, y que además ha tenido varios cambios, ¿ya? Cambios, digamos, que han ido ocurriendo desde el punto de vista laboral, ¿ya? Entonces, hoy día, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver algunas de las principales características de la legislación laboral, ¿ya? O sea, leyes laborales, digamos, las principales. Después vamos a ir andando más, pero vamos a ver las principales leyes o que tienen que ver con la parte laboral en Chile. Ahora, nosotros tenemos que saber que en la actualidad el trabajo está regulado en Chile, ¿ya? Hay una regulación, se establecen las condiciones en que trabaja la población, y para esto influyen los poderes del Estado, ¿ya? Que tienen que promulgar leyes, por lo tanto, establecer eh, todo lo mínimo que se pretende para las condiciones dignas. En la actualidad incluso se habla de trabajo decente, que posteriormente vamos a ver a qué se le llama así, ¿ya? Entonces se reglamenta el trabajo, se reglamenta el empleo, aspectos como el salario, ¿ya? Salario mínimo, la jornada de trabajo, entre otros. Pero esta regulación ha sido un proceso de negociación, de acuerdos, de consenso. ¿Entre quiénes? Entre los trabajadores, representados normalmente por organizaciones sindicales, ¿ya? Entre las que destaca la CUT, por ejemplo. Entre los empleadores, ¿ya? Organizaciones que agrupan a los empresarios, por ejemplo, y el Estado. Siempre, todo esto ha sido negociando y estableciendo consensos. Por ejemplo, actualmente se está estableciendo, pidiendo que el salario mínimo suba, y todavía en este momento están negociando, ¿ya? Entonces unos piden una cantidad, actualmente tiene un valor, el Estado ofrece otro, y así se plantean los puntos de vista, ¿ya? Hay un ejemplo de negociación. Hay que llegar a un consenso y establecer, por ejemplo, en este caso, el salario mínimo.
Ahora, el código laboral entonces, ¿en qué consiste? Se agrupan ahí todas las leyes que tienen que ver con el trabajo, con la parte laboral, ¿ya? Y regulan estas relaciones laborales en todo el territorio nacional, o sea, tiene validez a nivel nacional, no solamente en la región metropolitana o alguna región, sino que en todo el territorio de Chile, ¿ya? Y que lo que establece determina los derechos y las obligaciones de los trabajadores, de los empleadores, y además establece las condiciones de seguridad social en que se desarrollan el empleo, el trabajo, ¿ya? Entonces, eh, aquí vamos a ver que, por ejemplo, cuando al establecerse una relación laboral, se establece a través de un contrato de trabajo. Este contrato regula la relación laboral entre el trabajador y el empleador, ¿ya? Este contrato entonces se establece derechos, deberes de ambas partes y se deben respetar las leyes que están vigentes del Código del Trabajo. Es decir, no se puede colocar, por ejemplo, en un trabajo, colocar una condición que no está permitida, por ejemplo, que la ley no lo permite, ¿ya? Entonces, tienen que estar los contratos, hay distintos modelos de contrato, pero tienen que regirse por las leyes vigentes respecto del mundo del trabajo, ¿ya? Ahora, este código que está vigente en Chile es del año 2017 y fue producto de, como dijimos antes, una negociación, ya, eh, cambios, ya, que se fueron acordando entre empresarios, trabajadores, ya, representados también por los sindicatos, y que el Estado también está presente en esa negociación. Recuerden que el Estado establece las leyes, por lo tanto, las negociaciones tienen que basarse también en estas leyes, ¿ya? Y tenemos el Código del Trabajo actual. Ahora, el derecho al trabajo es considerado un derecho humano, ¿ya? Por lo tanto, aquí aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hay una organización internacional que surgió en este caso después de, a ver, la OIT surge en el periodo de entreguerras, ¿ya? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es la Organización Internacional del Trabajo, que actualmente forma parte de lo que es toda la Organización de las Naciones Unidas. Y en Chile está el Ministerio del Trabajo, ya, y dentro del Ministerio está la Dirección del Trabajo, ya, que tiene, digamos, a cargo toda la parte laboral. Ahora, como dijimos, lo primero, siempre que se establece una relación laboral entre un empleador y un trabajador debe haber un contrato, ¿ya? Y establece, es un documento escrito, ¿ya? En el que se establecen los deberes y derechos de cada una de las partes, ¿ya? Las partes contratantes, es decir, las partes que se ponen de acuerdo y firman esto. Las partes contratantes serían el trabajador y el empleador. Y debe tener algunas especificaciones, por ejemplo, el lugar, la fecha del contrato, ¿ya? Por ejemplo, Puente Alto, hoy día estamos 27 de mayo de 2001, ¿ya? Después, otra parte que debe llevar la individualización de las partes, ¿ya? Ahí está el nombre, el root, ¿ya? Se le agrega siempre la nacionalidad, ¿ya? Nombre, root, nacionalidad, la fecha de nacimiento, ¿ya? O sea, se individualiza quiénes son. Normalmente se identifica, se establece quiénes son y de ahí en adelante se habla de eh, empleador y trabajador, ¿ya? Se tiene que establecer en el contrato, eh, se determina el tipo de trabajo, el tipo de servicio que la persona va a prestar, ¿ya? Y el lugar donde lo va a hacer, ¿ya? La ciudad, etcétera. Es decir, si hay trabajo en que la persona tiene que moverse, entonces ahí se establece que es un trabajo donde la persona debe movilizarse de una zona a otra, a lo mejor de una región a otra, pero hay trabajo que no, en que uno se establece que se va a llevar a cabo en tal lugar, ¿sí?
por ejemplo, en el caso de uno que hace clase, si uno hiciera clase en 2 colegios del mismo empleador, se establece que se pone ahí que va a hacer tal clase, tal día, y se establece hasta los horarios dentro de un contrato, en el caso de uno. ¿Ya? Entonces, también algo importante, el monto, la forma y el periodo de pago de la remuneración. ¿Ya? La cantidad, la forma y el periodo de pago. La ley en general, el periodo de pago establece más o menos que no debe sobrepasar un mes o 30 días. ¿Ya? Después, otra cosa que debe llevar el contrato es la duración y la distribución de la jornada laboral. ¿Ya? Es decir, la hora de entrada, la hora de salida, y también, por ejemplo, establecer la hora de descanso entre jornada, que es la hora de colación, que se llama. ¿Ya? Eh, y también, por ejemplo, si la jornada va a ser de lunes a viernes, etcétera. Todo eso tiene que estar establecido. Y el plazo del contrato. El contrato puede ser a plazo fijo, se establece ahí, puede ser indefinido, ¿ya? Y también en el contrato pueden estar, por ejemplo, otros acuerdos a los que llegaron tanto el empleador como el trabajador. Por ejemplo, en algunos trabajos se les da una casa, por ejemplo, para hacer su trabajo, se le entrega una casa. Una persona, por ejemplo, en algunos lugares ocurre que tiene que hacer de cuidador de un lugar y le entregan una casa o una vivienda y también parte de, digamos, de ese beneficio se paga la luz, ¿ya? El agua, etcétera, ¿sí? Entonces, o en el trabajo se le entrega un vale por combustible, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ahí todos los beneficios adicionales se tienen que establecer en el contrato. Es decir, un contrato tiene que ser claro y preciso de qué es lo que se va a hacer, cuánto se va a pagar, dónde va a estar trabajando uno, establecerse bien. Y hay que leerlo bien por si tiene algún error, antes de firmarlo. A veces hay errores en cuanto a la información, hay un RUT mal escrito, o hay cosas así, de repente pasa eso. O a los horarios no están bien puestos, todas esas cosas hay que siempre leer el contrato antes de firmar, ¿ya? Y acá tenemos como una especie de formato de contrato, ¿eh? Entonces, aquí en general, de hecho, si uno hasta en las librerías venden como unos blogs donde vienen formularios de contrato. Entonces ahí uno aprende a llenarlos cuando uno, digamos, trabaja con esto. Aprende a llenar estos formularios y hay otros modelos que no, porque se hacen de manera digital, etcétera. ¿Ya? Pero siempre tiene que estar una copia física, ¿ya? Tiene que estar impreso y eso se guarda y el trabajador tiene derecho a tener una copia de su contrato. ¿Sí? Tienen que entregarle una copia. Entonces aquí tenemos, y ahí está como en la primera parte se ubica el lugar, las fechas, entre la empresa, representado, etcétera, etcétera, y está la identificación, y están los domicilios, y ahí se establecen las condiciones, etcétera, el horario de trabajo. Acuérdense que este es un formato, ¿ya? Y acá tenemos otro formato que se ve un poco más clarito también, ¿ya? En que son como formatos tipo, ¿ya? Y aquí digamos, se va llenando con lo que corresponde. Ya está la identificación, como dijimos, de ambos y de ahí en adelante se llama empleador, trabajador. Ya son ambas partes. Y después se van estableciendo que se contrata a tal persona para que realice tales servicios, dónde lo va a realizar, etc. Y existen modelos de contrato de trabajo y aviso de término del contrato. Ya dice distintos modelos. Ahora, los trabajos son diferentes, por lo tanto existen, y yo encontré una cantidad cuando busqué la información, modelos, por ejemplo, de formatos de trabajo, de contrato de trabajo. Por ejemplo, había uno que era para trabajadores de teatro, había otro para trabajadores del rubro portuario,
¿ya? Que tienen distintos tipos de contrato porque su trabajo es diferente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja en el teatro tiene un plazo, por ejemplo, una obra de teatro se realiza en un tiempo determinado, después se acaba ese contrato, ¿ya? En el caso de los trabajadores en los puertos también tienen turnos de trabajo y así, tienen una situación laboral diferente, ¿ya? Por eso hay distintos modelos de contrato. Ahora, lo primero entonces el contrato. Y dentro de los derechos laborales, y que ahí en el contrato tiene que aparecer, está la remuneración. ¿Qué es lo que es la remuneración? Uno lo puede llamar salario, sueldo, ¿ya? Ingreso en este caso también uno lo puede decir, ¿ya? Que la remuneración es parte de un ingreso. Dice, es la contraprestación de cargo del empleador, que se debe pagar en dinero por los servicios prestados por el trabajador. Debe ser pagada en periodos iguales, determinados en el contrato, nunca superiores a un mes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la contraprestación? El trabajador presta su trabajo, hace su trabajo, ¿ya? Y como contraprestación, en pago a ese trabajo, el empleador tiene que pagarle la remuneración acordada, ¿ya? Y se paga en dinero, entonces, por los servicios prestados por el trabajador. Y tiene que ser pagada en un plazo siempre el mismo eh, de no más o no superior a un mes. ¿Ya? En algunos lados sale que la remuneración, por ejemplo, cuando yo les dije hay trabajadores que reciben una casa, por ejemplo, por parte de su trabajo, eso también es considerado parte de la remuneración. Pero siempre se le tiene que pagar en dinero. ¿Ya? No pueden decir, no, con la casa está listo. No, no es así, la ley no permite eso. ¿Ya? Aquí tenemos, aquí encontré una liquidación de sueldo que, para que más o menos vean, ¿ya? Los haberes es lo que uno tiene, los descuentos son los que se hacen, los legales, etcétera. Y otros descuentos que uno tiene que autorizar, pero hay un tope, uno no puede autorizar una cierta cantidad dentro del porcentaje de los ingresos que uno tiene, del sueldo, del salario. ¿Ya? Pero esto es una liquidación tipo nomás también, ¿ya? Que yo encontré para que, más que nada para que la viera, ¿ya? El sueldo líquido es el que uno recibe al bolsillo, ¿ya? El bruto es antes de que se le hagan todos los descuentos, ¿ya? Por si escuchan de sueldo bruto, sueldo líquido. El líquido es el que uno recibe. Entonces aquí hay una liquidación de sueldo, un ejemplo, ¿ya? Ahora, las remuneraciones se calculan, por ejemplo, con los haberes, es decir, la cantidad que hay, en el caso hay imponibles y no imponibles, y, por ejemplo, hay unos que son imponibles que el salario de uno se impone porque se paga impuesto, ¿ya? Y hay otros que no son imponibles, por ejemplo, la movilización, la colación que se agregan, también en algunas empresas se paga movilización, se paga colación, se pagan viáticos también, ¿ya? Y eso no son imponibles, no se aplica impuesto. Y los descuentos legales, también se hacen, los descuentos legales serían la AFP, ¿ya? La salud, y también están dentro de la AFP también está un seguro de cesantía, que muchas veces uno tiene, otras veces no lo tiene, ¿ya? Y los impuestos que corresponden, ¿ya? Y después el sueldo líquido es el que uno tiene después de que se le han hecho todos los descuentos que corresponden, ¿ya? Esto lo saqué de esta empresa de la BUC, para que más o menos quede. Y en algunos trabajos hay, por ejemplo, remuneraciones que son ordinarias, extraordinarias y especiales, ¿ya? Las ordinarias son las que se pagan por los servicios prestados. Las extraordinarias son retribuciones esporádicas, es decir, también se paga por los servicios prestados, pero por servicios que no se hacen de manera extraordinaria. Y hay muchas remuneraciones especiales como los bonos o los aguinaldos también, ¿ya? Que también son parte, pero en este caso no, algunos son imponibles, otros no son imponibles. Y hay remuneraciones que son fijas, ya son las que se hacen de manera periódica, así todos los meses, y hay otras que son variables,
¿ya? Por ejemplo, hay trabajos en que se pagan comisiones, ¿ya? Entonces, la gente no todos los meses recibe las mismas comisiones, ¿ya? Hay trabajos del comercio, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí va cambiando. Por eso hay un salario, una remuneración en este caso, variable, porque las comisiones no se pagan todo el tiempo. Y también se dividen en remuneraciones principal y accesoria. La principal es la que se establece en el contrato y la accesoria, por ejemplo, son los sobresueldos, las horas extras, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, ahí eso se da en distintos tipos de trabajo. ¿Ya? En algunos no se da, no se pagan ni horas extraordinarias, no se pagan ni comisiones, nada de eso. ¿Ya? En otras, como el comercio, por ejemplo, sí se paga. ¿Ya? Y acá tenemos también el sueldo, que es un tipo de remuneración fija establecida en el contrato por periodos iguales, cada 30 días, por ejemplo, y hay un sobresueldo que dice horas extraordinarias con recargo del 50% del sueldo convenido. O sea, se paga la mitad del sueldo convenido, el valor de la hora convenida se paga como hora extraordinaria. Eso se llama sobresueldo. Las comisiones son por ventas, ¿ya? Ventas o compras, en este caso, se aplica al giro, al comercio. La participación también, en algunas empresas se les paga una participación, ¿ya? En base a las utilidades que logra la empresa. Normalmente esto se logra a través de la negociación de los sindicatos, ¿sí? En que grandes sindicatos logran participación, entonces las utilidades de la empresa se reparten también, en este caso, como utilidades, participación. Y las gratificaciones, en este caso legales, en que el empleador, digamos, entrega un beneficio a sus colaboradores, ¿ya? Que son las gratificaciones. Normalmente en algunas empresas se pagan gratificaciones porque aumentó la producción, gratificaciones a veces porque la época de Navidad, por ejemplo, por mencionar alguna, ¿ya? Y existe en muchos países llamado salario mínimo, que yo dije que en este momento estaba en discusión. Y dice salarios mínimos, esto dice de 2021, ¿ya? En América Latina y está en dólares, cifras en dólares. En el caso de Chile, según esta información, correspondería a 441 dólares, ¿ya? Y ahí sigue Uruguay, Ecuador, y al final Profe, están ¿cómo, cuánto? 441 dólares. Sí, pero Ah, no te lo aprendas en dólares. Yo te voy a decir en cifras cuánto es actualmente. ¿Ya? vale. Enseguida. Y al final está, imagínense, eh, Venezuela, que un salario mínimo equivale a $1. Acuérdense ahí la alta inflación, por lo tanto ahí la plata no alcanza para mucho, que digamos, ¿ya? La hiperinflación. En pesos, en el caso de Chile, en este momento está a 326.500 el salario mínimo bruto, ¿ya? Sin descuento de nada. Pero cuando se hacen los descuentos legales, estoy hablando de la salud, puede ser la ISAPRE, la FONASA, y también está la AFP, queda líquido al bolsillo 264.300. ¿Ya? Voy otra vez. Ya, pasó la ambulancia. Eso, chiquillos, es lo que está en discusión en este momento. Ya se está negociando en que, por ejemplo, la CUT, la Central Única de Trabajadores, pide un sueldo, un salario mínimo de 500.000 pesos. Y está negociando, el gobierno ofrece 347.000 pesos, 337, no me acuerdo en este momento, pero están en esa negociación, ¿ya? Pero el que está vigente hasta ahora es 326.500 bruto, ¿ya? Y a recibir, después de todos los descuentos, 264.300, que ha mejorado porque antes era muy bajo el salario mínimo, ¿ya? Entonces tenemos la remuneración, ¿ya? Y un segundo derecho es el descanso, ¿ya? Dentro de dice, es la porción de tiempo en la que el trabajador recupera la plenitud de sus capacidades físicas e intelectuales para la realización de su labor y evitar el estrés laboral. O sea, este descanso es necesario, ¿ya? ¿Por qué? Porque se plantea como
un descanso, un tiempo para que el trabajador recupere sus capacidades físicas, intelectuales y para después continuar realizando esta actividad laboral y evitar el estrés. Como decíamos, hay descanso, por ejemplo, la ley establece un descanso dentro de la jornada laboral, el que se llama horario de colación y que la ley establece como mínimo media hora. Normalmente las empresas dan 1 hora, otras dan 2 horas, pero mínimo es media hora. Y no se considera dentro de la jornada laboral, está fuera de la jornada laboral. ¿Ya? Ese es un tipo de descanso. El otro es el descanso semanal, que corresponde al descanso dominical, al día domingo. ¿Ya? Otro descanso es el feriado anual, las vacaciones, ¿ya? Que son 15 días hábiles por año de trabajo. ¿Sí? 15 días hábiles por año de trabajo. Acuérdense que 15 días hábiles son 2 semanas, ¿cierto? Porque los días hábiles son de lunes a viernes. Y una persona dice, no, yo no voy a tomar vacaciones, no voy a tomar vacaciones. No puede acumular más de 2 años sin pedir sus vacaciones correspondientes. ¿Ya? Tenemos entonces descanso dentro de la jornada, el descanso semanal, el feriado anual, las vacaciones, y tenemos también, existen los feriados irrenunciables para los trabajadores en general. Esto surgió para el comercio fundamentalmente, pero se aplican en general a los trabajadores y son, por ejemplo, el 1 de enero, el 1 de mayo, el 18 y 19 de septiembre, el 25 de diciembre, ¿ya? Y esos son fijos, pero también, y de hecho en la última elección que hubo, también se decretó los 2 días de elección como feriados irrenunciables. Y eso significa que uno no puede decir, no, yo voy a ir a trabajar igual. No. Aquí tengo una imagen de lo que es el descanso, ya lo que dijimos que es el tiempo para que el trabajador recupere sus capacidades plenas para continuar con su labor. ¿Ya? Y acá hay una imagen entonces también con los descansos que dijimos, dentro de la jornada de trabajo, el descanso semanal y los feriados. ¿Ya? Los feriados que incluso algunos no son irrenunciables, pero sí, la mayor parte de la gente no trabaja. Ahora, los irrenunciables es porque el comercio en general seguía trabajando. Surge por la situación del comercio, ¿ya? Que aunque fuera feriado, ellos seguían trabajando. Por lo tanto, se abrían los malls y todo eso. Y eso, por eso se pidió esos días o feriados irrenunciables, ¿ya? Y, como dijimos, las vacaciones, por ejemplo, las vacaciones de 15 días, que normalmente uno las asocia con el verano, pero la persona lo puede pedir en cualquier momento, obviamente, conversando con el empleador, etcétera. La persona a lo mejor pide sus vacaciones en invierno, las 2 semanas, puede hacerlo. Y esas vacaciones son pagadas, no se le descuenta, nada, son pagadas. ¿Ya? Otro derecho, aparte de la remuneración, del descanso, es la protección a la maternidad. ¿Ya? Y existen 2 permisos que son pagados, el prenatal y el postnatal. ¿Ya? El prenatal, como dice ahí, el permiso prenatal significa antes en este caso, el nacimiento, antes del parto. ¿Ya? Entonces dice, 6 semanas de descanso contados hasta la fecha en que se calcula ocurrirá el parto. Por lo tanto, aquí se requiere de un informe médico. Una persona que está embarazada tiene que llevar el informe médico calculando ahí las 6 semanas antes de que digamos, se calcula que va a ocurrir el parto. Eso es el prenatal. El postnatal, como el nombre lo dice, es después del parto. Dice, son 24 semanas de descanso contadas desde el parto. 24 semanas, ¿ya? Son más o menos casi 6 meses en la actualidad. Antes eran mucho menos, Por ejemplo, profe, como 84 días eran antes, 90, era como casi 3 meses, digamos, y se cambió. por Diego, ejemplo, que hace muchos años, cuando no había prenatal, las mujeres las obligaban a trabajar aunque estuvieran embarazadas. sí, sí, En esa sí, época pasaba que habían como
Por ejemplo, niños no desarrollados con malformaciones congénitas. ¿no? Y está todo lo Horrible. que corresponde al amamantamiento también, ¿ya? La alimentación de los niños. Ahora, el postnatal, si la mamá, la madre, muere, fallece durante el parto, en ese periodo, este descanso, o durante este periodo de las 24 semanas, el descanso se aplica al padre, ¿ya? Antes no era así, se le aplicaba solamente a las mujeres. Se le aplica entonces al padre. El padre puede terminar este permiso de postnatal, ¿ya? Eh, y existe lo que se llama una garantía legal, que también es parte de esta protección a la maternidad. Dice, una trabajadora con permiso pre o postnatal no puede ser despedida de su trabajo bajo ningún pretexto, ¿ya? Y esto forma parte de lo que se llama el fuero maternal. La palabra fuero significa protección, ¿ya? Dice, protección que la ley otorga a la maternidad y se expresa en la prohibición de un empleador de poner término al contrato de trabajo sin la autorización previa de un juez competente, ¿ya? Este fuero maternal se extiende desde el comienzo del embarazo hasta un año después de expirado el periodo de postnatal, ¿ya? O sea, desde que se acredita el embarazo hasta que hasta un año después de terminado el permiso postnatal, ¿ya? Ahí la mamá tiene este fuero maternal. No puede ser despedida sin la autorización previa de un juez competente, ¿ya? Entonces, eso está fundamentalmente destinado a la protección de la maternidad, ¿ya? Y acá tenemos cuando se cambió esta ley y estos son irrenunciables, ¿ya? Y en esta época se le llamó la crianza protegida, pero se le llamó postnatal de urgencia, ¿ya? En que se puede, justo en este tiempo de coronavirus, de esta pandemia, las mamás que estaban con un postnatal vigente podían extender esta licencia por 3 meses, ¿ya? Y esto se aplica a la mamá, bueno, el papá, los cuidadores de menores de 6 años que también pueden, en caso de enfermedades, porque de repente los niños tienen enfermedades graves que requieren del cuidado, acceder a esta ley de protección del empleo y de la extensión de permiso postnatal parental, Y ¿ya? profe, Pero en este caso del postnatal, en este periodo, las mamás que estaban justo con este tiempo de pandemia, estaban con un postnatal, pudieron alargar esta licencia por 3 meses, ¿ya? Dígame, te por escucho. ejemplo, la ley sana, que por ejemplo, que ahora se debe Eso, estar aplicando, sí, que van a querer aplicar. ujú, Por ejemplo, correcto. que hay gente que yo vi un reporte de una mujer que tenía a un hijo enfermo, a un bebé de Ujú, 2 meses enfermo con cáncer. Y ujú. pasó que, por ejemplo, la ley sana no le cubre tanto el seguro médico, además esa mujer ha tenido que faltar mucho a su trabajo, no Es le que cubren no, es que la ley sana, como- el objetivo de la ley sana es eso, cuidar a los hijos menores en caso de enfermedades eh, que son, se les llama, estas enfermedades que son graves, tienen un nombre. Como el cáncer, por ejemplo, otras ay, se me olvidó el nombre que se les da, que son las más graves, ¿ya? En que se requiere, sobre todo en menores, se requiere el cuidado del papá o de la mamá, ¿ya? Entonces, la ley sana tiene ese objetivo. La idea es que la persona que se hace cargo, que se apoya en esa ley sana, eh, tenga la remuneración que corresponda, no sea despedido, ¿ya? Ahora, la parte médica, ahí tiene que ver, ahí está todo lo que son las prestaciones que da el FONASA y en general. La gente tiene problemas con las ISAPRE, que no le cubren muchas veces este tipo de enfermedades catastróficas. Ese es el nombre que se les da, catastróficas. Que cuando llegan se altera todo lo que es los ingresos de la familia, etcétera. También está el derecho a la sindicalización, ¿ya? Es decir, a formar sindicatos sin autorización previa
Y, digamos, el formar un sindicato es voluntario, ya es personal, indelegable, así no puede ir una persona representándolo a uno, no, yo voy a formar parte del sindicato, tengo representación de otra persona, no. ¿Ya? Y el trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato del mismo empleador. ¿Ya? Entonces, los sindicatos son organizaciones de los trabajadores para defender los derechos de los trabajadores y también para negociar. Yo encontré la tasa de sindicalización, en este caso en Chile, y los porcentajes son bajos. ¿Ya? El año 2019 no alcanzaba a su, bueno, un 20,9, 21%. Dentro de todos los trabajadores que existen, un 20% está sindicalizado o tiene alguna organización de sindicalización. Otro derecho es el sistema de pensiones, la previsión laboral. Dice, la previsión laboral es un conjunto de mecanismos que están diseñados para proveer ingresos a las personas que quedan fuera del mercado laboral. ¿Ya? Previsión laboral, entonces. Mecanismos diseñados para proveer ingresos a las personas que quedan fuera del mercado laboral, o sea, que no pueden trabajar, por distintas razones. Por edad avanzada, ¿ya? Por poner a beneficio de vejez, por discapacidad permanente. Acuérdense que hay personas que no pueden realizar ninguna actividad laboral porque tienen una discapacidad física, porque tienen una discapacidad mental, por ejemplo. Entonces ahí se otorga un beneficio de invalidez. También está por el fallecimiento de una de las fuentes de ingreso familiar. Y esto se le llama una pensión, por ejemplo, de sobrevivencia. ¿Ya? Generalmente, por ejemplo, a las viudas se le entregaba una pensión de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque dependían de esa persona que falleció. ¿Ya? Entonces, a todo esto se habla de previsión laboral y se habla de sistemas de pensiones, pensiones por vejez, por invalidez, por sobrevivencia. Pero esto tiene que tener fondos porque son ingresos que necesitan las personas. ¿Ya? Ahora, el sistema de pensiones en Chile descansa por 3 pilares básicos. Lo que se llama los aportes, en este caso del Estado, la pensión básica solidaria y aporte previsional solidario. También están las cotizaciones individuales, esas que administra la AFP. ¿Ya? Son los que hacen, el descuento que le hacen a uno, un porcentaje que se le hace el descuento a los ingresos de uno, que es obligatorio y que son las llamadas cotizaciones que van a las cuentas individuales y que la administran las administradoras de fondos de pensiones o las AFP. Y están las voluntarias, las cotizaciones individuales de ahorro voluntario, ¿ya? Que son para complementar una futura pensión, son para solventar algunas, digamos, o tenerlas como cuenta de ahorro previsional. ¿Ya? Y aquí tenemos los sistemas, los 3 pilares que funcionan el sistema previsional. El pilar solidario, ¿ya? Aquí está lo que dijimos de la vejez, de la invalidez, de la sobrevivencia, el pilar obligatorio, que es la capitalización individual, y el pilar voluntario, que son los aportes voluntarios que uno realiza. ¿Ya? Y lo mismo, pero de otra manera explicado. Todo el engranaje funciona de esa manera. Y tenemos, en este caso, aquí hay datos, tenemos los 3 pilares que mencionamos, los afiliados al sistema, los que están cotizando realmente, los fondos de pensiones que han ido bajando, que estos se invierten, ¿ya? Y estas inversiones dependen de dónde uno esté, en qué multifondo uno esté. Los A son la gente que se arriesga más los fondos, y los C, los menos riesgosos. Si uno está a punto de jubilarse, debería estar en el E, arriesgarte. Y que esto está regulado por la Superintendencia de Pensiones. Y tenemos las AFP, que nosotros ya actualmente eran más en un comienzo, ahora hay varias que ya no existen, no se fusionaron. Las AFP que administran estos fondos de pensiones en la cuenta individual. ¿Ya? Ahí está, chiquillos, y vimos entonces algunos de los derechos que nosotros tenemos como trabajadores partiendo por el contrato, la remuneración, el descanso, la protección a la maternidad, la previsión social, ya que uno debe saberlo porque usted está en el mundo de los estudios, pero van a estudiar, van a seguir estudiando la educación superior y van a entrar al mundo laboral, por lo tanto, es algo que aparte de saberlo ahora, les sirve para su futuro en el mundo laboral.
No sé Profe. si hay alguna duda, consulta, sí, Diego. Yo Ya sí tengo estamos. una duda, que por Dígame. ejemplo, que sobre el trabajo de la del de diferenciado, que se trataba de hacer en Ajá. alguna economía, puede ser puede ser cualquiera de economía, o tiene que Yo, ser una sola. yo les mandé lo que tienen que hacer. ¿Viste tu correo? Mandé la información y lo que tienen que hacer. En la otra Ya, clase lo expliqué. ¿No entraste tú a la otra clase, Diego? A la clase está- anterior. ¿Ya? ya, Tienes, mira, si no tienes el correo, mándame uno, yo te lo reenvío. De esto al Fabián, no sé si está recién. Al Fabián se lo volví a mandar. Fabián, ahí te veo. Te lo volví a mandar, así que para que no digas que no está en tu correo. ¿Ya? Eso, ya. chiquillos. Si hay alguna duda o consulta, porque ya estamos justo en el tiempo. ¿Alguna duda o consulta respecto de lo que vimos?